Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo del libro de Proverbios, esta transmisión en directo que hacemos desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios por este tiempo precioso que nos permite vivir nuestro Dios. Estamos en Proverbios 10:27, parte 35. Qué increíble, ¿no? El desarrollo que Dios nos ha dado de esta sección de Proverbios. Y antes de continuar con las explicaciones que rodean a Yahvé, el nombre personal del Elohim de Israel, debido a que la Biblia textual cuarta edición sigue el orden establecido en la Septuaginta, o traducción del hebreo al griego, pasaremos del capítulo 24 al 30 y luego retomaremos el orden. La mayoría de las traducciones siguen el texto masorético, pero está comprobado desde los descubrimientos de los rollos de Qumran que la Septuaginta es el texto del viejo pacto más fiel al original. Por muchos años se creyó que el texto masorético había sido fiel al texto hebreo consonántico del viejo pacto, pero había también sospechas de que había sido manipulado y por supuesto fue comprobado, fue fehacientemente comprobado por los rollos de Qumran. Cualquiera puede ver los descubrimientos y las conferencias que se han hecho sobre los rollos de Qumran, por ejemplo, por Adolfo Reutemann, quien es curador o guardián de los rollos de Qumran, un argentino que está allí en Israel. Bien, esto que le digo parece engorroso, pero no debemos olvidar que los textos originales no se dividían en capítulos y versículos, por tanto no se notaban los saltos de estas divisiones. Sin embargo, a la hora de seguir un orden de divisiones, sí se nota. Cuando nosotros tenemos el texto original, el texto original y los textos después copiados, no seguían un orden de capítulos y versículos como lo tenemos hoy, porque eso sucedió muchos años después. Alrededor del siglo XIII comenzó la división de capítulos y versículos. Entonces, decir que saltamos del 24 al 30 parece engorroso en las traducciones, pues está dividido en versículos y capítulos, pero cuando vemos en el texto original o en el texto, digamos, en el texto sin capítulos y versículos, uno puede hacer una continuidad y no tenemos el tropiezo que causa muchas veces el hecho de los capítulos y versículos. Dicho esto, entramos al capítulo 30. Recuerden que saltamos del 24 al 30, pero originalmente no era así, no había capítulos y versículos. Así que hagamos de cuenta que no estamos saltando, pero allí el salto está porque se sigue el orden de la Septuaginta, que a su vez está respaldada por Qumran. Ahora bien, dicho esto, entramos al capítulo 30 con el encabezamiento para identificar al escritor o compilador de estos proverbios. Dice Proverbios 31, palabras de Agur ben Jaque, el de Masá, oráculo del varón. Y quiero hacer una explicación antes de ir al versículo. Se han dicho muchas cosas sobre este encabezado y se han hecho muchas conjeturas, ¿sí? Muchas conjeturas, pero vamos a hacer esto un poco más sencillo. Si miramos la mayoría de las traducciones, dicen que estas palabras son una profecía de Agur a Itiel y Ucal. Esto dicen otras traducciones. Pero este colofón no tiene sentido, pues los proverbios siguientes no son profecías, sino declaraciones, o como dice BTX cuarta edición, oráculos. Las palabras el de Masá
oráculo del varón, las traducen como Aitiel y Ucal, convirtiéndolas en nombres propios y tampoco tiene sentido. Esto lo veremos con más detalle más adelante cuando expliquemos verso por verso. Dice el encabezado que era de Masá, y según la escritura, en Génesis 25:14 y 1 Corintios 1:30, Masá fue un descendiente de Ismael, hijo de Abraham y Agar. Por tanto, era un ismaelita que vivía en el norte de Arabia. Las palabras eran de Agur ben Yaqué, o Agur, hijo de Yaqué, de la tribu árabe de Masá, y fueron compiladas sus palabras en Israel, quizás por Salomón o los varones de Ezequías, rey de Judá. Hubo varios escritores que eran extranjeros, así que no es de extrañarnos que haya algún escritor extranjero o una fuente extranjera dentro de las escrituras. Por ejemplo, porque no todos fueron judíos, porque el judaísmo nació muchos años después, y el pueblo hebreo nació a partir de Abraham, porque hebreo viene de Avirú, del que cruza, y el que cruzó el Éufrates hacia la tierra prometida fue Abraham, llamado el hebreo, el Avirú, el que cruza. Entonces, tampoco se puede decir que todos los escritores eran exclusivamente hebreos. Pero sí entendemos que hay inspiración divina en esto, y la recolección o la compilación de algunos proverbios es probable que inclusive algunos escritores no necesariamente hayan sido judíos, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Hubo varios escritores que eran extranjeros, como Job era oriental, y muchos creen que es el padre de los asiáticos, como chinos, japoneses, coreanos, etcétera, porque vivía en Oriente. La palabra de Dios también llegó a Etiopía, recuerden ustedes, por medio de la reina de Saba. Así que no es de extrañar, porque el mismo profeta Malaquías dice y declara: desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre ha sido glorificado entre las naciones. Y en todo lugar es ofrecido a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Malaquías 1:11. ¿Qué maravilla es esto? También tenemos que ver que integraron o entraron a las filas hebreas. También Rahab era cananea, Ruth era moabita, Abraham era caldeo y muchos otros que adoraron a Dios. Así que en todo el mundo había gente que adoraba a Dios. Ya lo dice Malaquías: desde el levante del sol hasta su ocaso mi nombre ha sido glorificado entre las naciones. ¿Qué maravilla es esto? Y en todo lugar es ofrecido a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Significa que en todo el mundo había en ese momento gente que adoraba al único y verdadero Dios. Hay mucho para investigar, pero ahora vamos a lo que nos corresponde en esta serie. La sección que analizamos en esta ocasión es capítulo 30, versos 7 al 9. El escritor ha hecho dos peticiones a Yahvé, el Elohim de Israel. Dice, 37 al 9. Dos cosas te he demandado. No me las niegues mientras viva. Aparta de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que harto te niegue y diga: ¿quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¡Qué palabras! ¡Qué maravilla! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras equilibradas! ¡Qué palabras equilibradas! Vamos a ver. Una palabra
define esta sabia demanda. Una palabra define esta sabia, este sabio pedido o estas sabias palabras. ¿Cuál es? Equilibrio. Equilibrio. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dijo, entre otras cosas, ¿no? Entre varios tópicos, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Miren, veamos esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, así que, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Repito esas palabras, Así que, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Entonces la demanda de Agur, ven ya que es equilibrada y muy recomendable. Vivimos en un sistema materialista que nos impulsa a tener más de lo necesario. Pero no debemos dejarnos arrastrar por este sistema consumista, ¿sí? Este sistema nos lleva constantemente a querer más, a querer tener más, a querer tener más cosas, a hacer cosas más grandes. Que no está mal, no está mal. Si las cosas naturalmente van viniendo, no está mal. La ambición o el deseo de avanzar no está mal, siempre y cuando no sea desmedido. Entendamos esto. Miren ustedes. Lamentablemente, el cristianismo está infectado por la ambición y la avaricia. El liderazgo se ha corrompido de tal manera que perdió el equilibrio, enriqueciéndose algunos a costa de otros, infectando a todo el pueblo con la perversa idea de que los hijos de Dios debemos ser ricos porque tenemos un Dios rico. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, que los hijos de Dios tienen que ser ricos porque tenemos un Dios o un Padre rico? ¿Quién dijo semejante barbaridad? ¿Sabe quién? El Evangelio de la Prosperidad. Aquellos que abusan de los demás, oprimiéndolos con las ofrendas, oprimiéndolos con los diezmos, oprimiéndolos para enriquecerse o para vivir mejor a costa de otros que tienen que vivir peor. Entonces, nada más alejado de la verdad bíblica. Nada más alejado de la verdad bíblica. ¿Escucharon ustedes alguna vez, los hijos de Dios debemos ser ricos porque tenemos un Dios rico? Sí, porque con esa idea nació el Evangelio de la Prosperidad o proliferó el Evangelio de la Prosperidad. Y esto no es nada más alejado de la verdad bíblica. Nada tiene de malo ser rico o ser pobre. Nada tiene de malo ser rico ni ser pobre. Lo malo está en el carácter. Se puede ser rico como Abraham, Isaac, Jacob, Nicodemo, José de Arimatea, como el mismo Job inclusive, o ser tan pobres como José y María, que lo único que pudieron ofrendar fueron 2 palomas. Y dejaron de ser hijos de Dios, o dejaron de ser creyentes en Dios, dejaron de ser fieles a Dios. No, porque el problema no está en la riqueza o en la pobreza, el problema está en el carácter humano, el problema está en la fidelidad. Miren ustedes esto. Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza y los discípulos dejaron todo para servir al Señor. Pablo pasó hambre, pasó frío, sueño y hasta lo dieron por muerto, al punto de pedir a Timoteo que le alcanzara el abrigo porque en la cárcel hacía frío. Ni abrigo tenía Pablo. Dice, volviendo a Proverbios, aparta de mí la falsedad y la mentira. Aparta de mí la falsedad y la mentira, dice el verso 8 del capítulo 30. Esto dice Agur. Mientras la falsedad y la mentira
mientras la falsedad y la mentira son dos reinas en este sistema mundial, aquellos que decimos creer en Dios debemos demandar al Señor que aleje de nosotros estas dos aliadas del diablo, doña falsedad y doña mentira. La falsedad es falta de verdad o autenticidad. Es falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Los cristianos somos llamados a ser testigos fieles de la verdad, libres de falsedad, ¿sí? Es incompatible la fe con la falsedad. Es incompatible, son dos cosas que no cuadran, no encajan. O se es una persona de fe o se es un falso. No hay otra cosa. Si alguien dice tener fe o alguien dice que tiene fe y uno nota que es falso, que es un hipócrita, no condice lo que dice con lo que es. Fíjense ustedes la petición, la demanda que Agur dice primero: aparta de mí la falsedad y la mentira. Todo el sistema mundial está gobernado por la mentira y los creyentes estamos llamados a sostener y defender la verdad. Porque la verdad es una persona, la verdad es Jesús y de Él proviene la verdad. Él dijo que la mentira tiene un padre, el diablo, porque es padre de mentiras. Por tanto, los mentirosos tienen un padre, el diablo. Por eso el creyente debe aborrecer lo que Dios aborrece. El creyente debe aborrecer lo que Dios aborrece. Equilibrio en la economía para no ser tentado. Dice Agur: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Verso 8. El sistema económico mundial está perdiendo el equilibrio rápidamente. Se está desequilibrando el sistema mundial. Enriqueciéndose unos y aplastando a otros hasta el punto de que la clase trabajadora o media se está perdiendo. Sin embargo, nuestra oración debe ser: Señor, Señor, manténnos con el pan necesario. Señor, manténenos con el pan necesario. Porque como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Las palabras de Agur ben Jaque, en el verso 9, no sea que harto te niegue y diga quién es Yahvé, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tiene su base en Deuteronomio 8, 12 al 18. 8, 12 al 18. Pero inclusive antes de la ley, Job hace una declaración parecida. Vamos primero a Deuteronomio 8, 12 al 18 y luego vamos a Job. Deuteronomio 8, les dije 12 al 18. Dice: no sea que cuando hayas comido y te hayas hartado y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacadas y tus rebaños hayan sido incrementados, y la plata y el oro te hayan sido multiplicados, y todo cuanto tengas haya sido aumentado, tu corazón enaltecido se olvide de Yahvé, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua te sacó agua de la roca del pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poder hacerte bien en tu futuro. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha
procurado esta riqueza. Te será recordado, Yahvé, tu Elohim, pues Él es quien te da la fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. ¿Ven ustedes? La base de este proverbio está en la ley. Pero vamos al libro de Job. Job, capítulo 31. Vamos a ver, porque Job es más antiguo, el libro de Job es más antiguo que la ley, ¿sí? El libro de Job se calcula que fue escrito entre 1900 y 2000 años antes de Cristo. Y la ley fue escrita unos 1300, entre 1300 y 1400 años antes de Cristo. Job 31, 24 al 28. Job 31, 24 al 28. Vamos a ver. Job 31, 24 al 28. Dice, si puse en el oro mi confianza, y al metal precioso dije, eres mi esperanza, si me complací de mis grandes riquezas, y de que mi mano hubiera agarrado mucho, si al contemplar el sol en su brillar, o a la luna marchando en su esplendor, mi corazón en secreto seducido con mi mano le envió un beso de mi boca, también sería iniquidad, digna de castigo, por negar al Dios que está en lo alto. ¿Ven? Esta es la maravilla de la palabra de Dios cuando es hilvanada, cuando es hilada. Vean ustedes, luego Dios a través del profeta Oseas dice de su pueblo, pero en sus pastizales se saciaron y una vez repletos se engrosó su corazón y se olvidaron de mí. Necesitamos el equilibrio para mantenernos en el camino. Pablo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Necesitamos el dinero para vivir, pero el dinero no debe usarnos a nosotros. Necesitamos volver al equilibrio económico para poder ser realmente fieles a nuestro Dios. Oremos como Agur para que nos ayude a ser equilibrados. Esto debería ser nuestro diario vivir. 2 cosas te he demandado, no me las niegues mientras viva. Uno puede decir, ¿y a quién se le ocurre demandarle una cosa a Dios? Pero lo que está haciendo Agur Ben Jaque es una demanda la cual a Dios le agrada que le haga este tipo de demanda, porque a Dios le agrada mantenernos cerca de su corazón y mantenernos limpios. Entonces, si vamos en oración y le decimos, 2 cosas te he demandado, no me las niegues mientras viva, 2 puntos, entonces acá viene la petición, la demanda. Aparta de mí la falsedad y la mentira. Es decir, ayúdame a ser veraz, ayúdame a ser fiel, ayúdame a que la integridad sea un arma poderosa en mi vida. Ayúdame. No me des pobreza ni riquezas. Equilibrio, manténme del pan necesario. Ayúdame a ser equilibrado. Ayúdame, Señor, a que cada día pueda mantener el equilibrio, que pueda vivir bien, que pueda vivir también como me des la posibilidad, pero que jamás la ambición gane mi corazón o que me desvíe por causa de estar saciado, o que un día la pobreza sea tan profunda, que de pronto esté tentado a negar a mi Dios. Que vamos a pasar tiempos críticos, tiempos difíciles en nuestras vidas, yendo quizás de un extremo al otro,
yendo quizás algún día teniendo mucho dinero u otro día no teniendo nada. Pero ayúdanos, Señor, a ser equilibrados. Es una invitación, ¿sí? Agur ben Yaqué ora de esta forma, ¿sí? Manténme, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que harto te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? Es decir, como preguntando y negando a Dios, ¿sí? O que siendo pobre hurte, o que siendo pobre hurte. Miren, llegar tal vez al extremo de tener una familia y no tener ni para comer. La tentación es muy fuerte de, por supuesto, aquellos que han tenido problemas con el robo, con el hurto, porque quien no ha tenido problemas con eso, siempre recuerden ustedes que vamos a ser tentados por aquellas cosas en las que fuimos débiles. Pero este problema no lo tiene todo el mundo, sino aquellos que han vivido hurtando o han vivido robando o llevándose algo de cualquier lugar, ¿sí? Aunque sea la mínima cosa, aunque sea un tornillo, un clavo, aunque sea un alambre, lo que sea, pero robándose cosas, va a ser tentado, pues al estar empobrecido, al tener profunda necesidad, va a ser tentado. Pero allí es donde empieza a actuar la gracia de Dios en nosotros cuando le pedimos al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, como dice Agur, no sea que harto te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué maravilla esto. Quiero llegar hasta aquí con esta explicación. Y animarnos, ¿saben qué? Animarnos a salir del sistema, a vivir al margen del sistema. Este sistema siempre nos va a arrastrar a querer tener más, a mirar a otro que tiene más como que es el modelo a seguir. Entonces querer tener más como tiene el otro. No. Despojémonos de esa necesidad de tener más y más y más. Miren ustedes una cosa, cuando se tiene mucho o cuando se tiene muchas cosas, al final nos damos cuenta que hay muchas cosas innecesarias, no las necesitamos, ni siquiera las usamos muchas veces. Entonces, no nos dejemos arrastrar por este sistema de mentira, este sistema falso, este sistema que nos lleva a estar constantemente queriendo más, queriendo tener más. Un sistema perverso es el que estamos viviendo. Liberémonos de esto, ¿sí? Porque, como dijo Pablo, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Si podemos libremente tener más, que Dios nos guíe y que Dios nos ayude. Pero recordemos que al fin y al cabo muchas cosas no las necesitamos y que muchas veces tenemos cosas amontonadas que ni siquiera las usamos. Así que vivamos en paz, vivamos tranquilos y que esta oración, este pedido, esta demanda de Agur ben Yaqué que le hace a Yahvé, Dios que le hace a Yahvé sea nuestra referencia para tener un equilibrio. Como dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Oramos juntos. Señor, estoy ante tu dulce presencia en este día, muy agradecido, Señor, porque me has permitido este tiempo precioso, poder comunicar esta verdad tan maravillosa, Señor, que se define con una palabra, equilibrio, equilibrio. Necesitamos ser equilibrados, Señor. Necesitamos volver al equilibrio. Necesitamos volver, Señor, a disfrutar de lo que cada día trae, porque cada día trae su propio afán. Y nosotros
Cada día, Señor, debemos disfrutar de aquello que logramos, de aquello que tenemos. A veces nos dejamos llevar, Señor, y estamos pensando en el mañana, estamos pensando en más allá, Dios mío. Lo cual está bien, Señor, siempre y cuando eso no nos quite el sueño, el descanso, el reposo y la confianza en vos. Vos sos el dador de las cosas de cada día. Y esas cosas, Señor, necesitamos disfrutarlas. Oro por mí, por mi familia, oro por mis hermanos, para que podamos disfrutar de cada cosa que recibimos. Disfrutar de la familia, disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas, disfrutar de esta vida, Señor, que a pesar de que todas las cosas se están poniendo cada vez más oscuras y más difíciles, Señor, en medio de las tinieblas, vos serás nuestra luz. Gracias, maravilloso Papá, en el nombre dulce y precioso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Gracias, queridos hermanos, por estar de aquel lado, por acompañarme. Dios los siga cuidando y bendiciendo. Y nos vemos cuando nos veamos en un próximo video. Nos vemos.